Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. En esta ocasión vamos a abordar el tema relativo a la división de poderes, un tema bastante controversial, pero que sin embargo forma parte del contenido temático de nuestra asignatura y por ende lo debemos analizar. La teoría de la división de poderes en el Estado mexicano encuentra su sustento jurídico en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en forma expresa se dispone que el poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Así como que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo los casos de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, así como que en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. El principio de división de poderes en sentido estricto nos enseña que cada una de esas tres funciones se debe ejercer separadamente por órganos estatales diferentes, de tal manera que su desempeño no se concentre en un solo individuo, como sucede en los regímenes monárquicos, absolutistas, autocráticos o dictatoriales. La división de poderes entonces implica separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes y cuya conjunta actuación entraña el desarrollo del poder público del Estado. Ahora bien, se debe enfatizar que entre dichos poderes no existe una independencia, sino más bien son interdependientes. Si fuesen independientes no habría vinculación recíproca y entonces estaríamos hablando de tres poderes soberanos, es decir, habría tres soberanías distintas, lo que desde luego es inadmisible, pues en esta hipótesis se rompería la unidad y la indivisibilidad de la soberanía. Recordemos que la soberanía es el poder supremo que, de acuerdo a lo que establece nuestro texto constitucional, radica esencial y originalmente en el pueblo. Ahora bien, el principio de división o de separación de poderes, de acuerdo a lo que nos precisa Ignacio Burgoa, no debe interpretarse en el sentido de que se postule a tres poderes soberanos, sino más bien a tres funciones o actividades en que se manifiesta el poder público del Estado. Es decir, es uno y es indivisible, de ahí que la Constitución Federal en su artículo 49 expresamente refiera que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El principio de división o separación de poderes entraña entonces la imputación de la capacidad jurídica para realizar esos distintos tipos de actos de autoridad a diversos órganos del Estado, o sea, la distribución de las tres funciones de imperio entre ellos sin que su ejercicio pueda reunirse o concentrarse en un solo órgano estatal. Ahora bien, no obstante lo anterior, en el Estado mexicano es importante precisar que este principio de división o de separación de poderes, que está de alguna manera reconocido por el artículo 49 de nuestra norma fundamental, no es para nada rígido ni inflexible. Y en este sentido se pronuncia el propio Ignacio Burgoa, quien refiere que nuestro precepto constitucional en comento admite temperamentos y excepciones y según estas modalidades las tres funciones en que se manifiesta el poder público del Estado
que es unitario, no se depositan exclusivamente ni excluyentemente en los órganos estatales que sean formalmente legislativos, administrativos o judiciales. ¿Qué implica esto? Que los órganos encargados de ejercer el poder supremo de la federación, independientemente de su naturaleza formal, pueden desempeñar funciones que no correspondan estrictamente a su respectiva índole. Así, por virtud de de los citados temperamentos o excepciones, la actividad legislativa, por ejemplo, en el Estado mexicano puede ser ejercitada por el presidente de la República o incluso por los gobernadores de los estados y por supuesto de la Ciudad de México, en el desempeño de lo que se conoce como la facultad reglamentaria, la cual es heterónoma y también le llaman autónoma. Es decir, la heterónoma es cuando el Ejecutivo Federal o los en este caso gobernadores o jefe de gobierno de la Ciudad de México pueden expedir un ordenamiento de carácter administrativo que recibe el nombre de reglamento, el cual está supeditado a la existencia previa de una ley que es la que le va a dar en su momento origen y validez al mismo. Por lo tanto, este no puede ir más allá de lo que establezca la norma que le da origen, validez y alcance, y los denominados reglamentos autónomos, donde el Ejecutivo Federal, por disposición expresa de la propia Constitución Federal y sin pasar desde luego por un proceso legislativo, emite ordenamientos de carácter administrativo que se dice, de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen el mismo valor y alcance que una ley. De ahí que algunos lo denominen también como reglamentos ley. Ahora bien, regresando al tema del que estábamos hablando, también los órganos legislativos del Estado tienen facultades administrativas y excepcionalmente jurisdiccionales, desplegándose en estas últimas lo que concierne al llamado juicio político. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la atribución de formular reglamentos interiores del Poder Judicial Federal. Debemos entonces hacer la observación de que en dichos temperamentos o excepciones al consabio del referido principio deben estar consignados en la Constitución, pudiéndose normativizar detalladamente, desde luego, por las leyes ordinarias. Y en relación a esta situación de que esta famosa teoría de la división de poderes en el sistema constitucional mexicano no es rígida, sino al contrario es flexible, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis con número de registro 23.076.86, se manifestó de la siguiente manera. El rubro dice lo siguiente: división de poderes, sistema constitucional de carácter flexible. La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Ejecutivo o Poder Judicial ejerzan funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales que son propias del Poder Judicial a las cámaras que integran el Congreso de la Unión en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación. Y los artículos 29 y 131 de la Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no significa que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial puedan de mutuo propio arrojarse facultades que correspondan a otro poder,
ni que las leyes ordinarias puedan atribuir en cualquier caso a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio supremo de la federación facultades que incumban a otro poder. Para que sea válido desde el punto de vista constitucional que uno de los poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario en primer lugar que así lo consigne expresamente o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y en segundo lugar que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta. Bien, entonces, como lo habíamos manifestado entonces, nuestra división de poderes que consagra el artículo 49 constitucional de ninguna forma es rígida, al contrario es flexible. Sin embargo, esas atribuciones o facultades extraordinarias deben estar de alguna manera previstas en la propia Constitución para que de alguna manera no se caiga en un exceso de atribuciones y consecuentemente se violente a nuestra norma fundamental. Bien, por el momento sería todo. Vamos a continuar con el tema relativo a la división de poderes en otro video, así es que por el momento me despido. Su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.